Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener una conversación que yo estoy seguro que vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho, porque está con nosotros la doctora María Amparo Casar. Es una de las personas que mejor conocen y más ha estudiado el sistema político mexicano. En fechas recientes, querida María Amparo, gracias por estar con nosotros. Híjole, qué gusto, Canal 44 contigo, el lujo es para mí. Oye, María Amparo, realmente se fundó, déjame pasar por ahí rápido, te lo prometo, pero es necesario hacerlo porque hay un elefante en la sala. Se fundó para golpear a Andrés Manuel López Obrador, Mexicanos contra la Corrupción, o para lastimar a la 4T. ¿Ese es el propósito de esta organización? Bueno, nada más porque eres tú, tolero la pregunta, Mauricio. No, en primer lugar fue fundado en 2016, Ok. ¿sí? Al mero principio, en enero del 2016, porque por mencionarte solo tres o cuatro de ellas, que realmente, pues podría decir Peña Nieto que si nacimos para darle el triunfo a López Obrador, Claro. porque en esos 2 años sacamos, por ejemplo, la de Odebrecht, que fuimos Sí. los primeros, y Sí, develamos las así es. transferencias y demás. Así Sacamos es. la famosa estafa maestra, que fue el desvío de recursos Importantísima. públicos, que involucraron a 9 dependencias y a 11 entidades federativas. Sacamos los piratas de Borges con respecto al Sí, gobernador priista, sí, que bueno, pues sabemos todos dónde acabó. Javier Duarte, que sigue sí. preso también por desvío de recursos. María Amparo, gracias por tolerar mi pregunta, porque de lo contrario, no, es que sí ha habido mucho ruido en los medios y entonces hay que limpiar la mesa, insisto, quitar estorbos para poder tener una buena conversación sobre el fondo del asunto, porque la verdad es que han venido haciendo un trabajo extraordinario que merece toda nuestra solidaridad. El fenómeno de la corrupción no es nuevo, el fenómeno de la corrupción es sistémico al régimen político mexicano. ¿Tú coincidirías con esta afirmación? Sí, y agregaría una cosa, yo como tú uso la palabra esta de es sistémico, que con eso creo que lo que queremos decir es que atraviesa a todas las ramas de poder y a todos los órdenes de gobierno. Ya es una especie de norma social. Oh, Así nos comportamos. lo que me estás diciendo es que la corrupción se volvió parte del régimen político mexicano. Del régimen político, y quisiera insistirte que va más allá. Sí es cultural, pero en el siguiente sentido. Cuando hablamos de cultura política, hablamos de un conjunto de valores, pero también de comportamientos. ¿Por qué nos comportamos así los mexicanos y por qué se comportan así los empresarios o los funcionarios públicos? ¿Por qué nos incentivan a ellos? Nos dicen, a ver, yo te preguntaría, Mauricio, si tú tienes un hijo enfermo y vas al Seguro Social y te dan una cita hasta dentro de 3 meses, pero el señor de la ventanilla te dice, oiga, pero si me da para mis chelas, Sí. le pongo una cita para pasado mañana, cerrando las oportunidades que nos brinda el gobierno para que incurramos en actos de corrupción. Dos cosas Sí. que me inquietan. Uno, atajar la corrupción cuando ya sucedió y todo el mundo dice, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría dice, para acabar con la corrupción hay que meter a la cárcel a los peces gordos y barrer las escaleras, dice el presidente, de arriba para abajo. Y ya, a mí en particular eso me incomoda mucho, no sé si a ti también. Me incomoda igual que a ti. Lo primero es la prevención, y cuando hablamos de ventanas de corrupción, A quien más le pega la corrupción es a la gente pobre, María Amparo. Yo te lo he escuchado decir, acabar con la corrupción es también una forma de ayudar a la igualdad. ¿Coincides con esto? absolutamente qué bueno que tratas ese tema. Como la gran mayoría de los fenómenos en México, Mauricio, tienen consecuencias desiguales, ¿sí? Y la corrupción tiene clarísimamente promedio de los hogares mexicanos, contando a todos, a los ricos, muy ricos, pobres y muy pobres, pagan en promedio 14% de su ingreso en actos de corrupción pequeños, medianos o grandes. Ujú. Los más pobres, o sea, los que están hasta abajo
Sí. de la escala social se gastan el 33% de su ingreso. La evidencia del uso político del discurso anticorrupción, que vende muy bien, pero que impide, qué paradoja, que se abata la corrupción. María Amparo. Pues sí, Mauricio, tenemos a un presidente que se autodenomina juarista y que nos ha repetido hasta el cansancio que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y nos dice nadie por encima de la ley. Eso es el discurso, la realidad como casi siempre va por otro lado. Si la corrupción es un problema grande, pues su hermana gemela, que es, les digo, están casados para siempre, Sí. es la impunidad. Y la impunidad, como la corrupción, Sí. ha crecido desgraciadamente en este sexenio. Además de denunciar, de que prospere la denuncia, de que efectivamente se castigue a quien comete actos de corrupción, como lo decías antes, hay que evitarla. Hay que ir varios pasos hacia atrás, por ejemplo, documentando toda la información que manejan el sector público, pero también las relaciones entre el sector público y el dinero. Esta separación de la que habla el presidente López Obrador entre el poder económico y el poder político, pues no se va a realizar nunca mientras no sepamos dónde está exactamente la frontera, por poner un ejemplo concreto. Y efectivamente necesitamos empoderar a la gente, tener un derecho a la buena administración. ¿Qué podemos hacer la gente común y corriente para ya quitarnos este mal de encima? Seguir trabajando como tú lo haces desde el programa de rendición de cuentas, como lo hacemos desde Mexicanos contra la Corrupción, y ir proponiendo y llevando al Congreso estas iniciativas y también llevando esta cultura cívica y convencer a la gente, Mauricio, de eso soy una fiel creyente, que tenemos que convencer a la gente de que nos conviene no ser corruptos. Pensamos en el inmediato. Entonces digo, no, sí, ahorita me zafo de la multa. Y Sí, es profundamente egoísta. pues otro tema que no hemos tratado en este breve espacio, que es violencia y corrupción, que también la gente que se dedica a estudiar esto te muestra cómo la violencia y la corrupción caminan en el mismito sentido. Uno de los problemas, si no es que el fundamental de este país, en eso coincido con el presidente López Obrador. ¿A qué nos convocas como sociedad? Que pues la participación desde la electoral hasta la participación en lo que te pega más cerca, que puede ser tu colonia, tu condominio, el edificio en el que vives. Allí es donde empezamos a mostrar nuestra cultura cívica. Hay que ser un ciudadano contra la corrupción. Tenemos que hacer valer el derecho para que valgan nuestros derechos y dejar atrás la corrupción. Nos vemos en la siguiente conversación.